Bueno, buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo, perfecto. También estoy viendo la pantalla, no sé qué estoy mostrando. Aquí no puedo ver. La diapositiva, profe. Bueno, listo, perfecto. Bueno, vamos a retomar nuestro tema. Habíamos quedado más o menos por acá, en el cual estábamos hablando de la humedad específica y de la humedad relativa que podemos encontrar. Ahorita me estoy aquí organizando que aquí no, la falta de costumbre de este sitio de trabajo. Bueno, ustedes pueden ver bien la pantalla, no sé. La acerco, no sé, llegó un control, pero no puedo ver. Entonces, no sé qué ven ustedes. Entonces, Profe, vemos unas diapositivas. ¿cómo hago para que vean la pantalla, el tablero este? Porque yo no tengo aquí tablet de escribir encima de la diapositiva. Que no sería que hiciéramos una clase meramente teórica. Yo hablo acá, muestro ahí la diapositiva y no puedo rayar nada. O sea, ustedes Profe, no ven no ven el tablero. intente por iniciar video para ver si le sirve. Ah, sí, muchachos, eso es lo que está pasando. No hay video. No está funcionando el video por algún motivo. Tenemos video. De hecho, voy a salir de la cuenta, voy a salir del Zoom y tengo que volver a tratar de entrar porque lo que pasa es que el Zoom no me está registrando video, como si no hubiera cámara conectada. Yo dije, ¿por qué hoy no termino la semana ya en la casa? Terminaríamos todo bien, ya estaríamos haciendo las clases. Cosa, servicios. Ay, lo peor es que el policón está con todo activado. Aquí lo estoy viendo y supuestamente él está funcionando. Bueno, muchachos, entonces no hacemos ejercicios. Voy a dar la clase de lo que pueda teórico hasta donde nos dé. ¿Qué más podemos hacer? Y ya se va así la clase. No, yo no puedo perder más tiempo y esta universidad presenta condiciones críticas de trabajo. Vamos ahí. Sí, sí, no dan ganas ni de comenzarla, pero... Muchacho, no puedo escribir. No voy a escribir nada hoy en el tablero. Hoy solo voy a hablar. Si quiere, participe y escucha. Pero hoy no voy a escribir nada porque no. ¿Ah? Sí, voy a dejar, pero no puedo escribir sobre la diapositiva ni nada. Solo voy a hablar. Que no hay cámara.
ni tengo cómo escribir, no tengo tablet, pues no puedo desarrollar nada. Ah. Yo miro desde la casa, pues. Sí, sí, desde la casa va a estar bien, o bien, eso no me afane, muchacho. Comencemos con esta situación precaria. Bueno, nosotros estábamos hablando sobre... Vamos. Bueno, nosotros estábamos hablando... ¿Dónde me ubico que ahora? Vamos a buscar. Aquí. Vale, vamos a comenzar con la humedad. Nosotros habíamos comentado que podíamos definir la humedad en el aire en torno a la humedad específica, que era la cantidad de humedad que había en una cantidad de aire seco, la cantidad de agua. Profe, Dígame. profe, qué pena interrumpirlo. Es que pues ahorita no estamos viendo las diapositivas tampoco. Ay, tampoco. Vamos a ver qué se hace con esto. Ahora, Sí, profe, ahora sí. entonces, nosotros estábamos viendo sobre lo que era la cantidad de la humedad específica, que realmente esta era en torno a la humedad, a la cantidad de aire que estuviéramos analizando. Habíamos dicho que el aire seco no varía, él no se disocia, no hay por qué disminuirlo. La masa de aire la asumimos constante. La de agua sí, porque esta varía en torno a las condiciones atmosféricas. Permítanme, voy a cerrar aquí las ventanas, que esta construcción de al lado es terrible. Ahora sí es que no da para escuchar nada. Bueno, entonces, pero nosotros, pues, manejar esas condiciones de la masa nos es un poco más complejo, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ese concepto de la masa. Inmediatamente nosotros no podemos decir, ah, sí, tengo una cantidad de aire. Ya, es más complejo hablar en esos términos. Además, es más técnico. Es muy difícil que la sociedad entienda que, ah, sí, tenemos tantos kilos de agua por kilogramos de aire. Eso es una situación muy específica y muy técnica, ¿sí? En comparación a cuando hablamos en términos relativos, ¿sí? En el que podemos expresar la condición en términos de un porcentaje. Pero cuando hablamos de términos relativos, de la humedad relativa, estamos hablando de la cantidad de agua que puede contener una muestra de aire atmosférico, ¿sí? ¿Y quién nos mide esa cantidad? ¿Quién nos dice, de aquí para allá puede usted contener o no contener más agua? Estamos en torno a la mayor cantidad de agua que puede contener una molécula, es la cantidad de agua de saturación, ¿sí? Más de esa cantidad, bajo unas condiciones establecidas, no se puede, ¿sí? La molécula de aire no puede contener más agua que esa. Para yo poder contener más agua que esa que yo quiero, tengo que modificar mi entorno, ¿sí? Tengo que modificar la temperatura o la presión para poder tener una mayor cantidad de agua dentro de la molécula. Si no, esta se satura. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos, ahora, la situación de poder decir, ah, yo tengo entonces la masa de vapor de agua inmersa en el aire, tampoco es tan fácil de decir eso. Pero nosotros sí podemos acondicionar la masa del vapor con respecto a duración a la masa de agua máxima que puede contener esa molécula. Porque suponemos que esas condiciones
tienen un comportamiento de gas ideal. Entonces venimos y tomamos nosotros las ecuaciones aquí de gas ideal que ustedes ven y las operamos como son condiciones que todo va a operar en la condición de vapor, pues entonces, así yo tenga la masa saturada o la masa de vapor, estas van a estar en condiciones ¿de qué? De la constante del agua, la constante del vapor, van a estar a la misma temperatura de la mezcla y van a ubicar y van a ocupar el mismo volumen de la mezcla. Lo que no va a hacer es que la presión de vapor va a ser la misma de saturación, ¿sí? Ahí vamos a tener ya una diferencia, ¿sí? Y al final de cuentas mi humedad relativa va a estar en torno a la relación de la presión del vapor por la presión de saturación a una temperatura y volumen dado, ¿sí? ¿De qué? De mezcla. ¿Ok? Bueno, pero nosotros decimos que la presión de saturación nosotros la podemos tomar a la temperatura nosotros podemos tomar la presión ¿cómo lo digo? Bueno, está ahí prácticamente, es como decir una redundancia, ¿sí? Nuestra presión de saturación o la PG que nosotros estamos asumiendo en el cual el agua se va a encontrar con la masa máxima que puede sostener el aire. Esto es igual a la presión de saturación a la temperatura de la mezcla, ¿sí? Nosotros no tenemos el agua a una temperatura y el aire a otra. Nosotros tenemos esto a condiciones de mezcla. ¿Listo? Pero nosotros podemos relacionar la humedad relativa y la humedad específica mediante esas relaciones matemáticas que pues no voy a presentarlas de dónde salen, pues la solución ustedes la pueden ver en el libro, pero ustedes ven que es una relación de presiones y lo que hacemos es hacer la adaptación. Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros podemos encontrar la humedad específica en torno a la humedad relativa o la humedad relativa en torno a la humedad específica. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cuánto, si ustedes estuvieran haciendo un ejercicio de diseño, ¿sí? Y necesitaran acondicionar un cuarto, ¿sí? Hay que pensar primero pues, en temperatura, pero no solo en temperatura, tenemos que pensar en la humedad directamente. No es lo mismo yo humidificar con un aire húmedo, ¿sí? Digo, yo bajar la temperatura con un aire húmedo. Cuando yo bajo la temperatura con un aire húmedo, la sensación térmica es mucho menor de la querida, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, igual, cuando aumentamos la temperatura en un aire húmedo, la sensación térmica es mucho más de la deseada, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, que pensar en deshidratar el aire. ¿Se puede hacer? Claro, bajando la temperatura podemos llegar a procesos de condensado. Es algo muy común que se ve, ¿sí? Ustedes ven los aires acondicionados, esos antiguos que se colocaban así que se incrustaban en la pared, los que llaman de ventana. Ellos gotean agua constantemente. ¿De dónde sale? Del aire. Del aire, cuando ella pasa por el intercambiador, el aire deja esa agua en los tubos pegados y él comienza a gotear. Lo tenemos que recoger y mandar para afuera. Entonces ponen una manguerita que gotea todo el día y deja un poco de una mancha después de unos años medio marrón verdosa. Entonces, bueno, ese tipo de equipos ya están obsoletos. Comprar un equipo de esos o cuando uno ve que hacen licitaciones, ¿sí? Para un edificio nuevo y montan de esos equipos, usted dice, uy, se robaron la plata entera. ¿Sí? Así que pasa en estos países. Pero bueno. Entonces, nosotros estamos hablando que tenemos una molécula en la cual tenemos aire seco
constante, tenemos una cantidad de aire seco que no va a variar y tenemos una cantidad de humedad de agua que va a cambiar de acuerdo a las condiciones que existan, ¿sí? En un estado definido, vamos a tener que la cantidad de agua y la cantidad de aire permanecen ahí y podemos calcular sus condiciones, ¿sí? Nosotros tenemos todo en términos de situaciones aquí parciales, porque estamos tratando con una mezcla, ¿sí? Entonces, para nosotros calcular las propiedades fundamentales de cualquier proceso, de cualquier sustancia que está expuesta a un proceso, pues nosotros tenemos que considerar su condición parcial para el aire y su condición parcial para el vapor, ¿ok? Entonces, la entalpía del aire seco la asumimos desde el punto de vista de las tablas para el aire. Ellas ya vienen suministradas, ¿sí? Pero cuando hablamos del agua, tenemos que manejar la entalpía en torno a la cantidad de humedad inmersa en ese sistema. Y no es difícil ver de dónde sale eso, ¿sí? Si nosotros tenemos que la entalpía del aire está relacionada con la masa del aire seco y la entalpía del vapor está relacionada con la masa del vapor, pues nosotros sabemos que el aire seco es el que es constante, la molécula de aire seco es el que es constante. Entonces, operamos todo en torno al aire seco, sin tener que operar en torno a la humedad. Ahí, al dividir toda esa operación, toda esa relación, obtenemos la entalpía en torno a kilojoules sobre kilogramos de aire seco, ¿ok? Y no vamos a trabajar en torno a kilojoules sobre kilogramos de humedad, ¿sí? Entonces sabemos que la masa del vapor sobre la masa del agua va a dar la humedad específica, ¿sí? Esto va a estar en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Ya no cuadrarían aquí las unidades. Permítame, acabé de pensar en eso. ¿Sí? ¿Está bien? Bien definido. Luego reviso eso y le traigo para la próxima. Es una duda que se me genera a mí, bueno, no sé, no sé, no sé, acá puede ser. Ah, ya. No, es que aquí sí tenemos kilogramos de humedad, ya. La entalpía del vapor, pues tenemos que ir a buscarlo a las tablas de vapor. Pero nosotros tenemos que ajustar esa entalpía de vapor con la humedad. Entonces, la entalpía del vapor sí es kilogramos, kilojoules sobre kilogramos de agua, pero como acá tengo kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, se me cancelan los kilogramos de agua y me queda todo en términos de kilogramos de aire seco. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, bueno, y conociendo la entalpía podemos relacionar la situación a que si fuera energía. ¿Sí? Sabemos el trabajo, tendríamos que conocer el trabajo del fluido. Pero, ¿qué va a pasar? Que nosotros, las condiciones de aire, de acondicionamiento de aire, están más en torno a flujos. Nosotros nunca o no acostumbramos a acondicionar aires en reposo, ¿sí? Un aire contenido que no lo acostumbramos a acondicionar. Nosotros acondicionamos flujos de aire que están entrando y saliendo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tengo por acá? ¿Sí?
Bueno, esa parte es importante. La referencia a los datos de la tabla de vapor o en un diagrama de Molière para el agua muestra que la entalpía del vapor de agua sobrecalentado a bajas presiones de vapor está muy cercanamente dado por el valor del vapor saturado correspondiente a la temperatura dada. ¿Sí? Por tanto, podemos considerar que la entalpía del vapor de agua en la ecuación de entalpías se puede tomar como la entalpía de saturación a la temperatura de la mezcla. Eso es lo que dice aquí. Así es raro que no hayamos comentado. Listo. Volvamos a la presentación. Bueno, antes de ver la siguiente, vemos esto. Esta ya creo que la explicamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo dejo esto, ¿sí? Inicialmente, bueno, pero eso lo puedo explicar aquí, eso lo tengo mejor aquí. Dejémoslo acá y esta dejémosla atrás. Bueno, aquí lo importante que eso ya lo habíamos dicho la clase pasada. La presión del vapor de agua es igual a la presión de saturación del agua correspondiente a la temperatura de la mezcla, ¿sí? Pues si nosotros nos movemos por una isóbara, aquí no tengo ni cómo, pues, si nosotros nos movemos por una isóbara, está el punto de saturación sobre la línea de vapor saturado y cualquier punto más arriba que va a ser en estado de vapor sobrecalentado. Pero yo me puedo mover por una presión dada, ¿sí? Por una PB que se va a hacer igual a una presión de saturación a una temperatura dada. ¿Ok? Ya se había comentado. Bueno, vamos a hablar aquí de esta situación que también la habíamos alcanzado a nombrar. Entonces decimos, un aspecto significativo del comportamiento del aire húmedo es que puede producirse una condensación parcial del vapor de agua cuando se reduce la temperatura. ¿Sí? Vemos que la temperatura del punto de rocío se define, o la temperatura dew point, se define como la temperatura a la que se inicia la condensación si el aire se enfría a presión constante. Habíamos comentado del efecto de rocío en el pasto y por las mañanas. Es eso lo que ocurre, ¿sí? Pero cuando ocurre a modo natural, es un fenómeno climático, ¿sí? La noche, cuando termina el día, la noche comienza paulatinamente, muy lento a bajar su temperatura, ¿sí? Entonces, antes de salir el sol, un poco antes de salir el sol, es el punto crítico de la temperatura en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lleva un largo tiempo, ¿sí? La exposición a la radiación solar, ¿sí? Directa, a la incidencia directa del sol. Entonces, vamos a ver que antes de las 5 de la mañana, entre las 4:30, 4 de la mañana, se baja la temperatura a un punto que puede llegar a alcanzar la temperatura de punto de rocío. Pero eso lo hace la naturaleza solita. ¿Cuándo aparece el punto de rocío? Cuando tenemos suficiente humedad en el ambiente. Aquí en Bucaramanga habíamos dicho que ya casi no se ve, por ejemplo, en las regiones centrales o en los barrios muy concurridos, ¿sí? Ya que tienen una gran cantidad de personas, no se consigue ver, o donde no tenemos zonas boscosas, parques alrededor, no se consigue ver, ¿sí? Entonces, Bucaramanga se está calentando. Conseguir esa sensación de rocío no es tan fácil, pero Bucaramanga también está siendo una ciudad que se está humidificando mucho más. También, ¿sí? Tiene más procesos de evapotranspiración y esto genera un mayor nivel de humedad. ¿Listo? Bueno. Pero esto que, bueno, eso lo hablamos más adelante. Pero esto que, ¿cuál es la finalidad de explicar esto? La finalidad de explicar esto es el sentido inmediato de pensar, yo puedo quitarle agua al aire.
Si yo tengo aire al 80%, ¿sí? En la región, ¿para qué voy a meter ese aire a un cuarto, a una cuarto de oficinas o sí, a un recinto que quiero tener acondicionado? Si sé que las personas se sienten incómodas al 80% de humedad, ¿sí? Pero tampoco voy a llevar eso al 30%, porque también se van a sentir incómodas, va a empezar a incomodar la respiración, va a dar tos porque la garganta se seca, ¿sí? Entonces, se busca un punto intermedio, ¿sí? Industrialmente se tiene que más o menos entre el 60 y el 70%. Más del 70 ya es mejor no hacer nada, dejar entrar el aire tal como está, porque para qué gastar dinero, gastar recursos en eso. Y menos del 60 se tiene que ver, pues, las costumbres, la región, ¿sí? Todo, porque puede ser que las personas no se incomoden, las personas están habituadas a una humedad un poco más seco de lo que ellos puedan esperar, ya es incómodo. Entonces, por ejemplo, en Barranca, que es una gran humedad, no, o en Yopal y esas regiones que son húmedas, no se puede llegar a poner humedades de 50, que ya incomoda, ya a nosotros nos incomoda ya, entonces dejamos en 60, 60 es un buen valor, 60, 70, más 65 es un buen valor. Y ustedes van a ver que los ejercicios que ustedes ven están en esas condiciones. Las aplicaciones que van a ver más adelante, porque por ahora ustedes están viendo solo ejercicios, pero a modo real, en la realidad, en la vida real, manejamos eso, ¿sí? Es que muchas veces a nivel académico se colocan situaciones extremas que no son reales. Por ejemplo, cuando veamos refrigeración, ustedes van a ver que los compresores van a aparecer siempre con eficiencia del compresor, 85%, 90%. Usted dice, pero ¿de dónde compraron eso? Eso no ocurre en la realidad, ¿sí? Normalmente tendremos del 65, 60%. Bueno, ahora imaginen que esta es una lata de gaseosa. Nosotros, esa es la situación más simple de cómo podemos manipular nosotros esta situación. Imaginen que tengo una gaseosa, la saco de la nevera a 5 grados. Sí, no la tenía en la parte en el congelador, la tenía en la parte refrigerada y la saco a 5 grados. Si yo digo que la presión atmosférica en Bucaramanga es tal, es un número, ¿sí? Y tenemos una humedad específica o una humedad relativa del 80%, del 70%, ¿sí? Pero yo quiero beberme esa gaseosa. Cuando la saco, la camada límite que está aquí alrededor de la gaseosa comienza a tener un fenómeno de transporte, que es una materia que nosotros no vemos, porque vemos muchas térmicas que supuestamente abarcan ese tema que se ve más que todo en ingeniería química. Pero aparece un fenómeno de transporte. ¿Por qué? ¿Qué se está transportando? Humedad y energía. ¿Sí? Hay energía. Aquí estamos con una temperatura muy baja, mucho más baja que la temperatura del punto de rocío, que normalmente puede estar en unos 18, 16, 17 grados, ¿sí? O puede también, pues no digo que pueda estar solo en esas condiciones, puede empezar a bajar más y más y más. ¿Eso quién lo define? La situación de la presión parcial, ¿sí? Del agua, la cantidad de agua que hay por la condición de la presión absoluta que estemos tomando, la presión atmosférica, ¿sí? Bueno, entonces, cuando esto ocurre, la molécula de aire que está pasando por la camada aquí que ocurre, por aquí, por este punto límite de la lata, comienza a intercambiar con la lata de energía. Su molécula de aire disminuye la velocidad rapidísimamente y el agua no consigue mantenerse ahí. El agua cae
porque eso es en el domo. Entonces, ¿qué está pasando? Ella está acá, en el punto 1. Bueno, hagamos esta que está corazón. Ella está acá en el punto 1, ¿sí? Y está el aire a 25 grados, ¿sí? Pero ahora, cuando comienza el aire a tocar estas paredes, ese aire que está tocando las paredes de la gaseosa comienza a bajar la temperatura. ¿Hasta cuánto? Hasta lo más cercano, ¿sí? Dependiendo del proceso transitorio que haya aquí, de paso de aire, pues lo más cercano a la temperatura de la lata. Tal vez no llegue a ser porque no tiene el tiempo suficiente, pero va a bajar mucho más de la temperatura del punto de rocío. ¿Y va a empezar a qué? A generar aquí un proceso de condensado. El aire que estaba alrededor comienza a perder agua. ¿Sí? Comienza a perder agua rápidamente. La molécula de aire seco sigue siendo la misma, solo que en este momento, cuando yo llego aquí, al punto de rocío, si yo llego al punto de rocío, estoy en un punto en el cual cualquier retirada de energía condensa agua, ¿sí? Con que yo llegue al punto de rocío no quiere decir que va a aparecer condensado, ¿sí? Puede empezar a formarse las gotículas o formarse la neblina o formarse, pero no aparece el condensado o el agua ya como tal que moja, ¿sí? Porque el vapor de agua en las condiciones del aire no nos moja, pero como condensado sí. Si llegase a caer un solo grado de la temperatura al punto de rocío, ya realmente no va a alcanzar a caer un grado. Realmente él va a empezar a perder energía gradualmente, a no ser que yo lo obligue a que sea una caída de temperatura drástica. Él va a caer de aquí a aquí, digamos, y ya va a ser en cuestión de instantes que se genera el condensado, ¿sí? Bueno. Pero eso ya no sería a presión constante, ahí tendríamos que obligarlo, por eso lo dije. Tenemos que tener un proceso que cambiara la presión y me condensara rapidísimo el agua. Pero si esto sigue ocurriendo a presión constante y yo sigo extrayendo energía aquí, pues él sigue bajando acá hasta el punto en que sigue bajando la temperatura y continúa llegando a los 5 grados. Pero eso hay dos condiciones así. Yo puedo dejarlo, el agua acá, que vaya perdiendo a una presión constante y una temperatura de punto de rocío, ¿sí? Pero yo tengo que garantizar que mantengo la temperatura de punto de rocío, pero este no es el caso, ¿ok? Es más, ¿qué pasaría si yo tengo la lata, la dejé en el congelador y la lata está a -4 grados? Y ¡pum! Se infló porque el agua se expandió y la gaseosa o la cerveza ya está hecha hielo. Cuando yo la saque, ustedes ya van a notar que no se va a hacer condensado en la lata. ¿Qué se va a hacer? Hielo. Estamos tan abajo que estamos, ¿sí? Por debajo del punto de congelación que es los 0 grados para la presión atmosférica en que estamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua del aire se va a congelar, ¿sí? Se va a congelar. Vamos a retirar esa condición del aire. El agua la vamos a operar de otra manera. Bueno, ahora podemos tener estos sistemas, ¿sí? De diferente manera podemos analizarlos, ¿sí? Si tenemos una temperatura del medio, que es esta, ¿sí? La temperatura inicial, Bucaramanga, 27 grados, ¿sí? Pero a esta temperatura nosotros tenemos una presión de saturación definida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que la presión parcial, la presión del vapor, depende de la cantidad de agua que hay en la molécula, ¿sí? Por eso es una condición parcial. Entonces no podemos decir que es esta, a la temperatura dada, es esa la condición, si no nos lo especifican, ¿ok? Bueno, entonces, realmente nosotros estamos a la presión a la presión de vapor 1,
que ella es menor que la presión de saturación a la temperatura del medio. ¿Listo? Ahora comenzó a enfriarse el día o simplemente tenemos esta condición. Aquí que es lo que pasa, si comienza a enfriar, baja el pistón. ¿Listo? Digamos aquí tenemos esto en un ambiente donde comenzamos a dejar que este sistema pierda energía. ¿Sí? Entonces él comienza a perder energía. Digamos que el medio donde está mucho más, puede llegar a la temperatura de rocío, ¿sí? En las condiciones. Entonces, digamos aquí, se está perdiendo energía. ¿Listo? Cuando comienza esta sustancia a llegar a la temperatura del punto de rocío por su proceso de pérdida energética, él llega al punto de líquido al punto de líquido saturado, de vapor saturado, a la línea de vapor saturado. Y tendríamos que esa es la temperatura del punto de rocío para esa condición. ¿Sí? ¿Nosotros qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos continuar haciendo un proceso moviéndonos por la línea de vapor saturado. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya la sustancia, cualquier condición va a generar una condensación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya estamos muy por debajo del punto de rocío y simplemente nos hemos movido controlando nuestras condiciones para que no entremos en el domo. Pero si yo llegara aquí alrededor a bajar solo un poquito, quisiera bajar solo un poco la temperatura o retirar más energía, ¿sí? La sustancia va a comenzar a entrar en estado de líquido hasta que por dentro toda el agua quede convertida en líquido y el aire seco esté separado del agua. Pero ¿esto por cuánto tiempo va a ocurrir? Por mientras mantengamos las condiciones así, estándar, esas condiciones en que el agua no se va a empezar a asociar al aire, pero eso es manteniendo las condiciones prácticamente en una condición de la línea aquí. Tengo que mantenerme dentro de la línea y a las condiciones de líquido saturado. Pero eso, en cuanto yo ya no manipule la temperatura o alrededor del pistón, esta cantidad que está acá de agua empieza a disminuir nuevamente porque comienza a mezclarse con el aire. Si yo lo dejo suficiente para que él vuelva a su estado inicial en las condiciones iniciales, vamos a volver a tener un aire húmedo, ¿sí? Un aire atmosférico. ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Qué se nos queda? Bueno, ahí está, yo les envié esta diapositiva para que ustedes lean todas estas partes de fondo. Aquí está esta misma explicación, pero de manera textual. ¿Okay? La quieren leer, yo les envío esta diapositiva más tarde no, pues cuando sea la hora, por la tarde. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esto para otro día. Voy a presentar, la temperatura está bien, voy a presentar esto. No voy a presentar este ejercicio, entonces voy a ponerlo para acá. Bueno, aquí ya es hablar, ya nos salimos de las condiciones de la materia, ¿sí? Bueno, yo creo que no creo que alcancemos. Vamos a tratar de llegar a la 17 y ahí paramos. ¿Sí? Porque no hemos visto ni siquiera un ejercicio de cómo calcular nada y empezar a avanzar en tipos de manipulación de aire acondicionado. No tiene sentido. Entonces, cuando lleguemos, estamos en la... Vamos aquí. Esto ya, este ya.
estos ejercicios, estamos aquí. Vamos de aquí a aquí y se acabó la clase. No tengo las condiciones. Entonces, hoy yo venía a hacerles ejercicio, muchachos, y no existe la posibilidad. Entonces, lo que alcancemos a dar ahorita por un tiempo y ya, porque no me voy a poner a dar clase de más cuando no puedo. Ustedes no entienden. Entonces, yo no he hecho un ejercicio, no he explicado cómo calcular la humedad, cómo lo básico, como ya ponernos a hacer análisis energético. Porque ya aquí tenemos que tener las condiciones de entrada y de salida del equipo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que hagamos eso. Entonces, lamento, muchachos, yo por hacer más me vine hoy para acá y debí no haber venido aquí. Ya quedarme quedado en la casa haciendo allá la clase. Bueno, ¿qué vamos a hablar de las temperaturas de saturación? Lo que ocurre aquí es cómo yo obtengo una condición total de saturación de agua. Esto solo ocurre en condiciones en que yo tengo una disposición de agua constante y el aire que yo tengo en torno va a estar en condiciones de asumir humedad sin restricciones. ¿Cuándo vemos eso? Un gran estanque. Por eso, allá en Betulia y toda esa región, cambió el clima, cambió la región. Ya no es igual que hace 20 años. ¿Por qué? Porque fueron y hicieron un embalse, un mega embalse, con la Hidrosogamoso, y eso cambió toda la región, ¿sí? La mudó, ya es otra región, tiene un cuerpo de agua que aporta una humedad diferente. Y esto ya genera una nueva vegetación, unos nuevos comportamientos sociales y todo lo que trajo el impacto de Hidrosogamoso, que era para que hubiera sido un gran proyecto, pero realmente ha sido otro proyecto colombiano, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Porque en Colombia yo hace mucho no escucho de grandes proyectos de calidad, solo proyectos fallidos, malos, hechos con ingeniería cinética, nada. Y por eso digo, nosotros los ingenieros, cuando estemos por fuera, si no somos éticos, vamos a ser unos corruptos más, como los políticos que criticamos. Entonces, bueno, continuemos. En conclusión, Hidrosogamoso en menos de 50 años tal vez no funcione, ¿sí? Comparación a la presa Hoover, Estados Unidos lleva 200 años funcionando y tal vez le queden otros 200. Esta es la diferencia de la ingeniería colombiana, muy buena, pero muy corrupta, a el extranjero, que no sé por qué hacen las cosas mejor. Y cuando llegan a Colombia, la ley permite que hagan las cosas mal. Entonces vienen y nos hacen las cosas mal. ¿Sí estamos? Bueno, hablando aquí, si nosotros suponemos una pileta constante, ¿sí? Una pileta que es una pileta constante, que ella no se va a quedar sin agua. Ella va a tener una entrada de agua de reposición, ¿listo? Y yo pongo a circular aire, ¿sí? Por ese túnel. Cuando el aire entre, él va a entrar en unas condiciones atmosféricas, digamos, que no están saturadas. Pero cuando él sale, ¿qué va a pasar? El aire está totalmente saturado. Cuando yo digo que está totalmente saturado, es porque tengo una humedad relativa de 1, o sea, de 100%. El aire no va a poder conseguir más agua, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular lo que vamos a llamar la temperatura de saturación adiabática, o esa temperatura en el punto 2 en el cual ya mi condición es extrema. ¿Listo? Bueno, y este ejemplo es para mostrar nuestras condiciones iniciales, ¿sí? de trabajo. Vamos a tener que siempre o casi siempre, a no ser que nos digan lo contrario, ¿qué nos pueden decir? Que hay entrada extra de aire, de un aire ya acondicionado para
mezclar con el que yo quiero acondicionar. Ahí ya las condiciones de aire seco van a variar. ¿Por qué? Voy a adicionar una cantidad más. Pero normalmente, siempre cuando entremos en un dispositivo, si no tenemos separación de corrientes, vamos a decir que la entrada y la salida van a considerarse con la misma cantidad de aire seco. Nunca va a variar el aire seco, pero en la humedad sí. Como ven ustedes, ahí en la diapositiva hay una masa de agua más una fracción adicionada. Esa fracción adicionada es la que ella, al entrar, viene y roba del estanque y sale saturada. Eso mismo pasa con nosotros. Si eso no pasara con nosotros, nosotros prácticamente que nos fundiríamos, nos cocinaríamos por dentro, ¿sí? Nos daría fiebre de 50 grados y moriríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo tiene un refrigerador excelente, excelente. Lo único que hay que hacer es echar la agüita y él funciona perfecto. La piel de nosotros, cuando nuestra temperatura corporal comienza a elevarse y nuestra energía interna comienza a elevarse, nosotros llegamos ¿a qué? Nuestro cuerpo, a no ser que esté enfermo, él necesita elevar la temperatura interna tan alto que para matar un virus o algo. Él no, él dice, venga, se está elevando la temperatura, rápido, prendan aquí los exhaustores de calor, ¡pum! Se comienza a sudar. Cuando comienza a sudar viene el aire y el aire pasa por su cuerpo. Hay un fenómeno de transporte en el cual él se lleva la humedad de su cuerpo, pero al llevarse la humedad de su cuerpo, él también se lleva energía. O sea, al llevarse energía, usted comienza a sentirse más fresco. Si usted no sudara, nunca iba a pasar eso. El problema es que si usted suda mucho, tiene que hidratarse, porque el aire no va a parar de retirarle esa humedad. Ahora, si el aire estuviera húmedo, si ustedes se paran aquí afuera, ¿sí? Si ustedes paran aquí afuera y el aire que va a pasar por ustedes ya está saturado, ¿ustedes van a sentir sensación de fresco? No, no hay manera. Van a sentir la corriente del aire que le choca, pero no va a haber transferencia de calor. Va a haber sí una transferencia de calor, no puedo decir que no, porque de todos modos el aire va a estar a 28, 30 grados, y ustedes van a estar un poco más, entonces va a haber un intercambio. Pero no va a haber esa sensación de fresco que permite cuando se pierde agua. Es un cambio energético grande, ¿sí? Por eso nos tenemos que hidratar mucho en regiones muy calientes y muy húmedas. Entre más húmeda la región, más nos tenemos que hidratar, porque más vamos a sudar y ese sudor no nos va a ayudar a perder energía. Entonces el cuerpo, para compensar, va a empezar a producir más y más y más y más y más sudor, ¿sí? Y nos podemos deshidratar muy rápido. Ahora dicen, en el Amazonas es más fácil morir deshidratado que cualquier otra cosa. ¿Listo? Bueno, permítanme un momento. Bueno, entonces nosotros ¿cómo podemos? Pues simplemente hacemos un balance de masa. Tenemos que la masa de agua a la entrada más la masa de la fracción de agua que ganamos es igual a la masa de agua a la salida. Pero si nosotros relacionamos esto, ¿sí? Y lo dividimos todo por masa de aire seco, ¿sí? Ah, no. Aquí lo que hacen es que me relacionan la masa de humedad en torno a la masa de aire seco por la humedad específica, porque esto es kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, y estos son kilogramos de aire seco, tengo los kilogramos de agua. Entonces lo que hago es relaciono mi condición a el aire seco, que es el que es constante. Este no lo puedo relacionar porque este sí es agua líquida que yo tengo. Es un agua líquida que yo tengo aquí que prácticamente el aire se está llevando. Entonces la mantengo así. Y puedo encontrar
cuál es la relación de ganancia de agua en el aire. Esta relación la vamos a aplicar mucho en términos de cada vez que vayamos a ganar, pero también vamos a tener una para perder, porque también, así como muchas veces queremos humidificar, ¿sí? Aquí tal vez no, porque vivimos en Colombia, es una región del Caribe, y por más, ya sería en los Andes, en las partes altas de los Andes, en que, bueno, pero el resto, nuestra humedad colombiana es muy agradable. Es un país que tiene una humedad que en algunos lugares es crítico, pero en su gran mayoría es agradable, en su gran mayoría no llega a 70%, ¿sí? Pero hay países terribles. Ya hablando de los Andes, sí nos toca humidificar normalmente. En Bogotá es una región que toca humidificar si queremos tener una buena condición, ¿sí? Pero aquí no. Pero por ejemplo, en los países que tienen estaciones, sí hay que humidificar, no hay manera de no. ¿Qué va a pasar? Que el sistema, permítanme que encontré algo que tal vez nos arregle el video. No, no, no. Bueno, no. Pensé que eso, que servía eso, pero no. Bueno, ponen cosas aquí que no sé. Pensé que de verdad iba a servir todo eso. Bueno, continuamos aquí hablando. Bueno, hablaba que en lugares que tenemos estaciones, y en esos lugares sí, porque ¿qué pasa? El verano es súper húmedo, de verdad, muy húmedo, y en esa época es bueno deshidratar, ¿sí? Pero viene el verano, viene el invierno, y el invierno es crítico, que en las casas hay que tener humidificadores, porque se le revienta a uno la nariz, se le revientan los labios, el cabello se le pone como si fuera un pedazo de cuerda, ¿sí? La piel se le comienza a escamar a uno. Entonces, cuando esas cosas son así de críticas, tenemos que humidificar. Entonces, o el sistema de ventilación, el sistema de aire acondicionado, viene con el humidificador incluido, o tenemos que tener un humidificador separado, ¿sí? Que era lo que yo hacía. Yo tenía un humidificador pequeño y lo colocaba en invierno y al final del otoño, ¿sí? Comienzos del otoño no se siente porque aún están las lluvias remanentes del verano. En los países con estaciones llueve en verano y el invierno no llueve nada. ¿Sí? Pueden pasar 3 meses sin lluvia hasta la primavera. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones, tenemos que saber porque el aire acondicionado no va a funcionar solamente en verano. El aire acondicionado entonces tiene que ser un inversor para que en invierno, ¿sí? Me caliente. Si no, ¿cómo hago? Tendría que tener 2 equipos, ¿sí? Y hoy en día nadie quiere tener 2 equipos existiendo la tecnología, ¿sí? Y además que consumimos es en torno a sistemas eléctricos aquí en estos países. En Europa, aún pues la calefacción es a base de radiadores, a base de gas natural, de GLP. Realmente no es gas natural, sino de GLP que se quema, de propano, que compran a Rusia. Pero, entonces, nosotros tenemos que tratar de, cuando hagamos estos balances de energía, tener muy en cuenta la variación con respecto al agua, porque el aire seco es constante, tengan en cuenta eso. Bueno, nosotros en estas condiciones, aquí nos muestran el balance de energía. Obvio, esta es una situación particular, llamémosla. No vamos a tener esta situación siempre, ¿sí? Esta situación es la situación más común y por eso la presentan con todas las ecuaciones de balance de masa y de energía, ¿sí? Pero en la realidad, pues, esa aplicación es la aplicación de los ríos,
la aplicación de los lagos, la aplicación de condiciones naturales por las cuales se genera la humedad en el ambiente. Pero las condiciones de control las tenemos que crear, ¿no? Eso no es una condición de control, eso es un estanque, ¿sí? Y lo que hacemos es que estamos considerando que esta cantidad de aire la conocemos y es la camada límite que va a pasar por el baño de agua. ¿Listo? Entonces, esta temperatura 2 la llamamos temperatura de saturación porque consideramos que cuando el aire llega a esa temperatura, no puede, y realmente no es porque el aire llegó a esa temperatura, ¿sí? Esto entró, aquí yo no estoy aumentando o disminuyendo la temperatura, yo no estoy haciendo nada ahí. El aire tiene una interacción con el agua y eso ya genera cambios en su estructura, en su energía, ¿sí? En su molécula y por ende la temperatura a la salida va a cambiar y la vamos a considerar la temperatura de saturación porque es la temperatura a una presión atmosférica que vamos a tenerla en el cual la molécula ya no puede recibir más agua. ¿Listo? Vamos a ver qué más dice por acá. La humedad relativa. Bueno, mira, aquí hay aquí está toda la explicación de la figura, ¿sí? Pero aquí está la que me parece importante hacer salvedad. La humedad relativa y la humedad específica es deseable relacionarlas para medir fácilmente cantidades como temperatura y presión. Una forma de determinar la humedad relativa, ¿sí? El omega, ¿no? El phi, consiste en encontrar la temperatura del punto de rocío del aire, tal como se estudió en la sección anterior. Al conocer la temperatura del punto de rocío es posible determinar la presión de vapor y con ello la humedad relativa. Otra manera de determinar la humedad absoluta o relativa se relaciona con un proceso de saturación adiabático, mostrado de manera esquemática aquí. Pero como les digo, esto va a ocurrir, no va a ocurrir tan fácilmente, ¿sí? Esto ocurre, ¿y con qué necesidad nosotros vamos a colocar esto? Entonces, nosotros podemos saturar la sustancia si es la necesidad. Sí, colocamos una regadera en la entrada del agua, ¿sí? Y tenemos aire húmedo. O colocamos un sistema de refrigeración, unos serpentines antes de la salida del aire y él va a recoger la cantidad de agua que queramos porque, vamos, la idea es que tengamos esos serpentines a una menor temperatura del punto de rocío o por lo menos en el punto de rocío. Realmente tendría que ser menor que el punto de rocío para poder considerar eso. Bueno, ¿qué se me pasa por acá? No, parece que nada. Solo quiero ver aquí un algo. Vamos a hablar aquí, antes de mostrar esto. Vamos a hablar aquí, entonces, ¿está? ¿Hola, bien? Porque esa que tengo ahí es bien, pero mostremos la original, la que se ve en los libros. ¿Está? Están estas tablas feas. Buscamos unas decentes, decenticas. Y el mismo libro de la mora.
A ver, ok. A ver, ¿dónde está? Psychrometric chart. Está. Ahora no encuentro esa tabla, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Déjame un momento, que busquemos en el otro que tal vez la encontremos más rápido. Más o menos en la A15, debe estar por ahí cerca de la A15. Eso. Aquí como la giro. Bueno, esto es la tabla psicométrica. Vamos a ver sus partes aquí. Entonces, para determinar la humedad absoluta y relativa, un enfoque práctico es utilizar un termómetro cuyo bulbo está cubierto con una mecha de algodón saturada con agua y se sopla aire sobre la mecha. Venga, cuando ustedes hacen un experimento estándar, ustedes tienen que tener todas las condiciones de cómo hicieron el experimento. Ustedes van a encontrar que en todos los laboratorios a los que yo ya entré, ¿sí? Tienen esto, ¿sí? Aquí no sé por qué no he entrado sino el de sistemas y me parece que está totalmente obsoleto y largado. No hemos podido dar el laboratorio práctico el primer día, entonces lastimosamente ese laboratorio no sé qué va a hacer la escuela, pero algo tendrá que solucionar. Pero esto nos da la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Y la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura que ganaría, que representaría el aire o la sensación térmica mejor que tendríamos cuando pasa el aire y hace un fenómeno de transporte. Entonces, por eso se dice que sople sobre la mecha húmeda y para simular esa retirada o ese fenómeno de transporte, de retirar humedad y energía del cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Pues que él va a registrar una menor temperatura que la temperatura de bulbo seco. Por eso cuando dicen la temperatura ambiente es de tanto con una sensación térmica de tanto, porque es que cuando el aire pase por su cuerpo, por más que sea que usted tiene humedad en su cuerpo, así usted no esté sudando, no esté jugado en sudor, usted tiene humedad en su cuerpo y él le va a quitar esa humedad. ¿Sí? Entonces su sensación térmica va a ser menor. Si el aire viene con una mayor velocidad, pues entonces al cambiar las camadas de aire que van a pasar por su cuerpo van a ser diferentes en cada instante. Entonces, va a robar y va a robar y va a robar más humedad y usted va a sentir mucho, mucho, mucho más frío. Entonces, esa es la relación de lo que llamamos la temperatura de bulbo húmedo, cuando el aire está interactuando con ese fenómeno de entrega de humedad y energía. ¿Listo? Y se usa comúnmente en aplicaciones de aire acondicionado. Entonces, nosotros vamos a tener una tabla que está en torno a una serie de propiedades, ¿sí? Humedad absoluta, humedad específica, presión de vapor algunas, ¿sí? Porque hay una relación entre la humedad específica y la presión, porque tenemos un factor de presión parcial. La presión parcial, quien me lo define, es la cantidad de agua dentro de la mezcla. ¿Qué otras cosas vamos a tener? La temperatura de bulbo húmedo, la entalpía, ¿sí? La lengua. Entonces vamos a mostrarlas aquí, porque ya va hablando de más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una línea de saturación. Es que sí, que esta está como, digamos, a la que es esto.
Esto que prestan los libros y es horrible. Esta sí. ¿Qué vamos a tener? Aquí, en estas líneas que van así cayendo, aquí vamos a tener primero que todo las líneas de todo este lado inferior es la temperatura de bulbo seco. Entonces, nosotros decimos que nuestro medio ambiente en este momento estamos a 27 grados. El aire seco o la mezcla va a estar a 27 grados. Todo esto a 27 grados, esa es la temperatura que colocamos ahí. Esta es la que decimos 27 grados. Entonces, 27 va a estar aquí, estamos por acá, ¿no? Y Bucaramanga tiene una humedad relativa del 70% hoy en día, más o menos hoy. No está muy alta, hoy sí 70. Entonces vamos a subir a esa humedad relativa del 70%, aquí más o menos, ¿sí? Y ahí me preguntan, ¿podemos qué calcular con esas condiciones? Con esas condiciones yo me puedo, si yo estoy ¿qué? A la presión ¿cuál? A la presión atmosférica. Estas tablas se hace una tabla para cada presión definida. Yo la hago, esa que tenemos básicamente es a nivel del mar. ¿Sí? Ahí dice sea level. A nivel del mar. Si yo quisiera una para Bucaramanga a 1000 metros, tendría que tener la de Bucaramanga a 1000 metros, pero vamos a suponer que el mundo entero está al nivel del mar a modo académico. Resolvemos con esto porque los libros solo vienen con esa. Y pues, ¿sí? No voy a... Tendría que traerles la de Bucaramanga, traerles la de Bogotá, que es a 2600, ¿sí? Entonces nos basamos en esta, pero si nosotros queremos hacer un proyecto bien hecho, bien calculado, tenemos que saber las condiciones geográficas y más cuando son sistemas térmicos. Si ustedes vean sistemas térmicos, el diseño de un sistema térmico es tener todo esto que ustedes están aprendiendo, todas estas correlaciones de transferencia de calor, de fluidos, de termodinámica, y ir a aplicarlas en situaciones coherentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la vida no nos, en la realidad no nos presta todo esto. Entonces, un sistema de aire acondicionado, un sistema térmico, que depende de dónde lo voy a poner. No es lo mismo ponerlo aquí que ponerlo en La Guajira. Entonces, ustedes no pueden usar estas tablas y decir todo está al nivel del mar, pero por condición y que no me va a poner a cargar las tablas de cada altura de Colombia, pues vamos a trabajar con estas tablas por ahora siempre, ¿sí? Vamos a suponer que todo ocurre al nivel del mar. En este momento estamos todos en Cartagena, solo que no. ¿Listo? Entonces, si estamos a 27 grados y estamos con una humedad relativa, ¿sí?, del 70%, ¿qué otros datos puedo tener? Puedo tener la humedad específica, ¿sí? La tenemos en kilogramos de agua por kilogramos de aire. Entonces yo me muevo hacia la derecha, aquí, me muevo hacia la derecha aquí, y voy a decir que esto está más o menos en un 16 a 18, puede ser un 17 de promedio ahí, digamos rápidamente, 17, que esto está en términos de ¿qué? Esto debe ser, esto está en gramos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado ahí, porque hay unas en que lo entregan en kilogramos por kilogramos, pero esta está en gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que muchas veces, siempre, la cantidad de gramos de aire es mayor que la cantidad de gramos de agua. Entonces, si lo llevamos a kilogramos, vamos a tener un número a la menos tanto. Y entonces no nos va a caber aquí para escribirlo. Va a ser en la tabla aquí un número, ¿sí?, diferente. ¿Listo? Entonces, ya podemos decir que estamos por acá en la humedad relativa. Y vamos a tener entonces, ¿de qué? ¿Cuál va a ser esto? ¿Cuál va a ser nuestra temperatura de saturación? ¿En qué punto, sí? O cuando esa molécula ya no consiga generar, o ya no consiga, no generar, sino recibir más agua,
¿cuál sería su temperatura? Entonces venimos aquí a 70 y suponemos que, yo subí a 70, uy, pero entonces subí mal ahorita, fui hasta 80. No, este 70 a 27, 27, 70, 27, 70, aquí. Está por menos de 16 en humedad específica. Y entonces, yo aquí que tengo, tengo las líneas, aquí por este lado, pues no puedo señalar aquí, tengo estas líneas por acá, la entalpía, ¿sí? Que va a ser la de la mezcla. Ustedes ven que es kilojoules por kilogramos de aire seco. Entonces, si yo estoy por aquí, subo aquí con la inclinación de las líneas, ¿no? No puedo subir recto. Subo con la inclinación de las líneas y me van a dar la entalpía. La entalpía ustedes van a ver que va a tener valores, por ejemplo, muy similares a la temperatura de, mire, si ustedes ven, este es de 25 y la temperatura de bulbo húmedo es de 25. Entonces, se puede decir que para estas condiciones en que trabajamos de menos 10 a 50 grados, ¿sí? Aquí está desde 0 hasta 50 grados, podemos decir que la temperatura de bulbo húmedo está o cae muy similar a las líneas de entalpía. ¿Por qué? Ustedes ven el diagrama de Bollier, habíamos dicho que en ese punto podríamos decir que la entalpía se comporta de manera constante o como función de la temperatura cuando estábamos entre los menos 10 y los 50 grados. ¿Listo? Aquí también, ¿qué vamos a poder? ¿Cuál es la otra que no les he dicho? Aquí, esta. Podemos calcular el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo de aire seco que tenga la sustancia. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros aquí tenemos lo mismo que podríamos nosotros calcular con las correlaciones, pero gráfico. Entonces, ustedes me pueden responder el ejercicio de cualquier manera, pero a modo de experiencia, yo uso los dos. Con uno voy resolviéndolo y con el otro lo voy comprobando. Lo que yo diga en el papel, en esa tabla, en esa carta psicométrica, es lo que me da la matemática. Entonces, cuando yo corroboro con la matemática y voy y miro en la gráfica, sé que mi sistema de aire acondicionado quedó bien calculado. ¿Sí? ¿Por qué? He visto estudiantes que creen que la tabla les dice todo, entonces supuestamente voy a estudiar menos y no voy a estudiar cómo usar las ecuaciones. A la hora del parcial lo quieren hacer todo por la tabla y no es así. No es tan así porque usted tiene que entonces tener un buen concepto de dónde va a sacar la información. ¿Listo? Pero se puede resolver de cualquier manera. Yo los uso los dos porque es que en la tabla es poner los valores que uno va suponiendo y comprobando matemáticamente que todo vaya empatando. Y al final, listo. En un ejercicio estándar que se les coloque para ustedes, para el proceso evaluativo, ustedes tienen el cómo resolver eso, tienen cómo poder conseguir terminar eso. ¿Sí? No va a haber tiempo, sí, o sea, el tiempo va a ser de más para eso. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto ya es una presentación ya en términos de comenzar a ver las aplicaciones, las principales aplicaciones que tenemos al aire acondicionado, ¿sí? Principales aplicaciones que tenemos las vamos a comenzar a ver aquí, pero antes de eso vamos a hacer aquí un pequeño resumen, pero antes de eso quiero ver aquí que se me queda. Bueno, yo ahí tengo toda una pequeña explicación en torno a lo que es la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? La carta psicométrica, básicamente lo que traté de decirles aquí
básicamente lo que traté de decirles aquí, pero en texto, ¿sí? Entonces, les envío esta presentación, tiene 50 diapositivas y hace referencia a este parcial. Ahí va a estar, en esas 50 diapositivas, está todo el tema de aire acondicionado y todo el tema de refrigeración, ¿ok? Refrigeración solamente vamos a ver compresión simple de vapor, ¿ok? No vamos a ver sistemas de absorción ni nada de eso, no hay tiempo. Solamente vamos a ver un sistema, ¿ok? Bueno. Bueno, condición humana y acondicionamiento de aire. Cuando nosotros acondicionamos aire, ¿solo lo acondicionamos en condiciones humanas? No. Nosotros tenemos que acondicionar aire para muchas cosas. Creo que eso lo había comentado en la clase pasada, en el que nosotros tenemos que acondicionar para un proceso o un recinto que necesitamos que esté en esas condiciones. Entonces, pensarla del acondicionamiento desde el punto de vista humano es prácticamente colocarnos un gran límite, ¿sí? No, nosotros tenemos que acondicionar cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo un sistema de compostaje y sanitización. Yo recibo todos los residuos que salen de la planta del matadero, ¿sí? Que básicamente es boñiga de ganado, ¿sí? Bosta de ganado y residuos sanitarios humanos. ¿Qué más sale del jaguar? Nada más, ¿sí? La sangre se procesa por otra parte y los residuos industriales se procesan también, son muy pocos y se procesan pues por separado. La planta es una planta más focada al orgánico, pero tiene que ser muy buena planta porque es que la cantidad de estiércol que llega es increíble. Entonces, esas montañas, después de deshidratar, de hacerlo el estancado, mandar el agua a deshidratar y a clorar y todo eso, cuando se deshidrata, no se centrifuga, me equivoqué, cuando se centrifuga, esas aguas salen unos lodos. Esos lodos generan unas montañas increíbles. Cuando yo los proceso y los dejo el tiempo que es compostando y sanitizando, usted no puede entrar a esas recámaras. Son como viveros, pero increíblemente grandes. Usted no puede entrar a esos lugares porque la cantidad de amoníaco y de humedad es tan alta y tan crítica que la temperatura puede llegar a 60 grados. ¿Sí? Pero usted no puede ni respirar. ¿Qué tenemos? Acondicionar esa zona para que la gente pueda entrar a trabajar. Si no, nadie trabaja en esa industria. Entonces, tenemos que tener, primero, una ventilación adecuada. Entonces, nosotros, además de garantizar que las condiciones de temperatura y humedad se van a prestar, nosotros tenemos que garantizar que el aire va a ser, la condición de aire va a ser agradable. Entonces, aquí solamente vamos a enseñar, en esta materia realmente, solamente vamos a enseñar a qué, en este tiempo que tenemos, a controlar temperatura y humedad. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene una velocidad muy alta, no es agradable. ¿Quién va a querer estar en una oficina con una velocidad alta? ¿No? El viento tiene que tener un flujo que no incomode, ¿sí? Por eso es que cuando la gente se hace debajo de los difusores y el difusor está mal calculado o fue comprado masivamente y coloquémoslos ahí porque no importa, es una entidad pública y no dieron la plata, montemos cualquier cosa, como lo hacemos aquí, pues entonces viene la situación y la gente está debajo y dice, uy, qué cosa incómoda, y toda la sala está llena, me toca que aguantarme las 2 horas con esto, y comienza a sentir la gripa, que empiezan a estornudar, y eso ¿qué pasa? No está bien calculado, no fue bien pensado el sistema, hicimos cualquier cosa por hacerla, y eso no está correcto, ¿sí? Bueno, entonces,
Nosotros no vamos a alcanzar a ver eso, tendríamos que ver corrientes, ver salidas, ver difusores. Entonces, eso ya va a ser pues para su área profesional. Ya no lo verán aquí, no sé luego en qué materia, tal vez en sistemas, dependiendo del profesor que les dé. ¿Listo? No es posible cambiar las condiciones climatológicas, pero sí el clima en un espacio confinado. ¿Sí? El medio ambiente es como es. Nosotros lo que hacemos es, partiendo de lo que tenemos, lo acondicionamos a lo que queremos. ¿Sí? Pero, ¿qué es eso? Que no, nuestro límite es lo que tenemos. Él nos permite hacer o no hacer y nuestro entorno. ¿Listo? Hoy en día los sistemas de aire acondicionado modernos pueden calentar, enfriar, humidificar, deshumidificar, limpiar e incluso desodorizar el aire. En otras palabras, acondicionar el aire según los deseos de la gente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un vivero en el que yo tengo es champiñón portobelo, él tiene que tener unas condiciones especiales, ¿sí? Unas condiciones de humedad especiales, unas condiciones de iluminación especiales y además unas de temperatura. Entonces, si yo voy a tener un vivero en el que voy a vender champiñón portobelo o voy a vender shiitake, que también es aún más complicado de hacer, de mantener sus condiciones, ahí no voy a necesitar que la persona entre y se sienta a gusto. Necesito que el producto se sienta a gusto. Es un producto vivo. Entonces, en este momento, el importante no es el agricultor. El importante es el producto. El agricultor se tiene que adaptar al producto para poderlo cosechar. Si no, no tenemos producto. Entonces, no hay empresa. Entonces, dependiendo de hacia dónde yo voy, ¿es para la gente o es para los productos? ¿Listo? El solo hecho de cuando... No, ese no es tan buen ejemplo. Bueno, ya ahorita no ocurren otros. ¿Sí? La comodidad del cuerpo humano depende principalmente de tres factores. La temperatura de bulbo seco, que es la temperatura del medio. La humedad relativa, ¿sí? Que es la cantidad de agua inmersa en la molécula antes de saturarse. ¿Ok? Y el movimiento del aire, que ya lo habíamos dicho, pero el movimiento del aire es una situación mecánica. Nosotros controlamos eso con una situación mecánica, con ventilación forzada o con ventilación natural direccionada, ¿sí? Cualquier cosa de esas, nosotros la hacemos, pero aquí no vamos a llegar a eso, ¿sí? No vamos a estudiar difusores ni nada de esas cosas, simplemente vamos a estudiar la teoría térmica, ¿sí? La humedad relativa afecta la cantidad de calor que un cuerpo puede disipar por evaporación. La mayoría de la gente prefiere una humedad relativa del 40 al 60%. El movimiento del aire elimina el aire cálido y húmedo que se acumula alrededor del cuerpo y lo reemplaza con aire fresco. Ustedes saben que la densidad del aire varía con la humedad. Entonces, cuando decimos aire fresco, este está a unos cuantos grados o tal vez está, llamémoslo en términos energéticos, tiene unas condiciones de calor o energéticas de transferencia menos favorables que cuando está a mayor temperatura. Entonces, sabemos que por esas condiciones el aire tiene un movimiento natural. Cuando él está más caliente, él tiende a subir porque se vuelve más liviano, menos denso. Cuando él está más frío, él tiende a bajar y ese es el movimiento que vemos en las neveras. En las neveras nosotros vemos que el aire está subiendo y bajando constantemente porque cuando él está en la parte baja está fría, recoge el calor de los alimentos y vuelve a subir, se calienta. Sí, o sea, cuando va recogiendo el alimento, el calor de los alimentos se calienta, va subiendo, vuelve a pasar por el evaporador y así constantemente, hasta que él, sí, mantenga la temperatura ahí. Primero baje la temperatura de los alimentos de temperatura ambiente a la temperatura deseada del refrigerador, que digamos sean 4 grados, pero internamente no deja de ocurrir movimiento de aire, tal vez muy lento. Sí, vamos a tener un coeficiente convectivo muy bajo, pero hay movimiento de aire. Entonces tenemos que identificar que eso ocurre.
aunque no lo vamos a calcular ahorita, pero ocurre. El movimiento del aire debe ser lo suficientemente fuerte como para eliminar el calor y la humedad de la vecindad del cuerpo, pero lo suficientemente suave como para pasar desapercibido. Tenemos graduación de aire, de velocidad de aire, más de 3 kilómetros, más de 3 kilómetros, más de 3 metros por segundo, que equivale a más o menos 11 kilómetros por hora, ya llamamos vientos fuertes. O sea, vientos incómodos, vientos que ya a la gente no le gusta, ¿sí? Un factor importante que afecta a la comodidad humana es la transferencia de calor por radiación entre el cuerpo y las superficies circundantes como paredes y ventanas. No lo vamos a tener en cuenta porque no vamos a tener condiciones críticas de radiación, ¿sí? Pero la deberíamos tener, sí. Entonces, si tuviéramos en nuestro cuarto y tenemos que calcular el calor que vamos a retirar de nuestro cuarto, ¿a base de qué? Del aire acondicionado, del equipo que va a estar aquí retirándole aire al aire. O sea, el aire acondicionado le va a retirar calor al aire, ¿sí? Al aire que está circundando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto es ese calor? Pues tendríamos que saber qué tanto se está calentando el techo, qué tanto se están calentando las paredes con el sol y eso con el aire que está alrededor. Entonces vamos a tener un efecto radiativo y un efecto convectivo en la pared, en el recinto. Y ahí sí podríamos, y un efecto conductivo por las paredes, porque el calor pasa por la pared, ¿no? Entonces tenemos que tener todo un análisis de cuánto calor realmente está recibiendo el recinto para yo saber cuánto calor tengo que retirar. ¿Cuántas personas están para saber y cómo están distribuidas para saber cómo va a ser el flujo de aire lo más homogéneo? ¿Sí? Y además, controlar temperatura y humedad. Eso es un sistema de aire acondicionado completo. Nosotros aquí, esto no es transferencia de calor, entonces no me voy a remitir a cálculo de radiación ni a cálculo convectivo con el calor del medio, del entorno. Vamos solamente a dedicarnos a cumplir, cumplir condiciones de calor retirado, que lo vamos a conocer mágicamente, nos dice que ese recinto tiene tanto, pero ustedes ya saben de dónde sale. La gente, las lámparas, todo aporta calor, ¿sí? Amén. Entonces, nosotros en qué vamos? Vamos a buscar la temperatura de operación o la temperatura de acondicionamiento, la humedad específica y relativa de acondicionamiento y qué condiciones de retirada de calor. Ahora, vamos a poder mezclar el tema de refrigeración con aire acondicionado. Claro, es el mismo, ¿sí? Solo que cuando hablo de refrigeración estoy hablando de temperaturas mucho más abajo que de las de confort, ¿sí? Ya no estamos hablando de temperaturas de 15 a 25 grados, no, estamos hablando de temperaturas de 2 a menos 50, ¿sí? Pero del aire acondicionado que ustedes, o sea, o del sistema de acondicionamiento que ustedes calcularon, perfecto, se les puede preguntar cómo funciona ese equipo. Ese equipo va a ser un sistema de compresión de vapor simple, ¿sí? Yo creo que el 98% de los aires acondicionados que tiene el mundo son de compresión de vapor simple, ¿sí? ¿Para qué vamos a colocar más? A no ser que sea un equipo especializado con una gran capacidad. Tal vez el de la biblioteca tiene que refrigerar y tiene que acondicionar toda esa zona. Puede ser. Pero si es de un salón, si es de algo pequeño, que es lo más típico, bueno, vamos a refrigerar un centro de convenciones. El equipo tiene otras características. Puede que sea un equipo de compresión de vapor simple, claro, ¿por qué no? Sigue siendo barato y podemos ponerlo y lo debe de haber. Podemos poner no solo uno, sino varios equipos posicionados en diferentes lugares, ¿sí? Para poder generar una circulación de aire más homogénea, ¿sí? Pero, bueno, continuamos aquí porque normalmente
aquí, que dice la zona de limpieza del aire, del olor y el ruido. Bueno, la limpieza del aire normalmente se cubre muy bien con la humidificación controlada. Sí, cuando cuando el aire es humidificado de manera controlada, él tiende a ganar un aspecto más de fresco, ¿sí? Lo que ocurre cuando llueve usted sale a la calle y siente que el aire está más fresco, ¿sí? Si nosotros tenemos una humedad adicionada al medio, al recinto, controlada, ¿sí? Ayudamos a que los olores se disipen un poco, ¿sí? Y eso ustedes lo notan cuando tienen un humidificador en la casa, ¿sí? Todas las casas tienen el olor a la casa, ¿sí? Las casas huelen a como que hay dentro de la casa. Pero cuando usted coloca un humidificador, usted tiende a ver, a sentir que esos olores se mitigan un poco, porque en este momento tenemos una circulación de una humedad que está entrando al medio, pero esa humedad la tenemos que también pues, controlar, porque si no, llegamos al punto de saturación en la casa. Entonces usted va a ver que mucha gente, aquí no se ve porque no compramos humidificadores, no los necesitamos, pero en otras regiones la gente se queda dormida con el humidificador prendido en la casa, con las ventanas cerradas, con todo. Y si, por ejemplo, usted tiene un cuarto pequeño, ¿sí? Se acuesta a dormir con el humidificador prendido, cuando se levanta el otro día tiene mojadas las ventanas, siente que tiene mojado el cobertor, ¿sí? Porque usted acaba de liberar tal vez 2, 3 litros de agua en forma de gotículas. Y eso tiene que caer y depositarse. Si el aire ya se satura, ya, cuando toca una superficie, esa gotícula, cuando toca una superficie sólida, se convierte en condensado. ¿Ok? En un ambiente de 10 grados con vientos de 48 kilómetros por hora se siente tan frío como un ambiente a -7 grados, con vientos de 3 kilómetros por hora, como resultado del efecto de enfriamiento corporal del movimiento del aire. Lo que yo les decía, la sensación térmica depende mucho de la velocidad del aire, por eso una velocidad de aire de más de 3 metros por segundo ya es incómoda. Ya estamos hablando de 11 kilómetros por hora. Ahora hablemos no, es que yo trabajo en un lugar en el que estoy a 8 metros por segundo. Uy, usted está trabajando en un lugar con un ventarrón, ¿sí? Por eso, esas montañas altas con mucho, mucho viento, normalmente no tienen mucha vegetación, es devastada por el viento y por la baja temperatura, porque se va a sentir todos los cuerpos húmedos que estemos parados ahí, vamos a sentir una sensación térmica muy, muy por debajo de lo real, de a lo que va ese aire, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí queda la siguiente. Esta es la última que hacemos y hasta aquí vamos. Acondicionamiento de aire. Vamos a decir que mantener un espacio habitable o una instalación industrial a la temperatura y humedad deseada requiere algunos procesos llamados procesos de aire acondicionado. En estos procesos, ¿qué podemos hacer? Como está aquí, ¿sí? La tabla ciclométrica básicamente me representa esto. Y yo puedo hacer esos procesos. ¿Cuáles? Estos procesos incluyen calentamiento simple. Simplemente elevo la temperatura. Tengo un serpentín o tengo no un serpentín, tengo una resistencia. La resistencia está calentando el aire al pasar. No, tengo un radiador por el cual pasan gases de combustión. ¿Sí? Se calienta el aire y listo, que es lo que ocurre en Europa. Humidificar, agrego la humedad, tengo un aire muy seco, lo que pongo es un pulverizador de agua, ¿sí? Ahí a la entrada del aire, como aquellos que ustedes ven en los Kruger que colocan para humidificar las frutas, ¿sí? La lechuga y esas cosas también. Entonces es una cosa así, un pulverizador, entrega agua en gotículas pulverizadas
el aire al pasar se humidifica y se lleva esa humedad, ¿sí? Queda un aire mucho más cómodo. Por ejemplo, en el invierno, cuando se está a unas condiciones de una humedad del 30%, se lleva el aire a unos 24 grados y un poco más porque si no él va a bajar la temperatura. Realmente lleva por ahí unos 27, 28 y cuando él pasa y hace el intercambio con esa humedad, él cae a unos 26 y queda un poco más sabroso para pasar el día con un aire a 26 y con una humedad del 60. Deshumidificar, eliminar la humedad. Estamos en Barranca, humedad del 85%, nadie quiere eso, por favor, coloquen una humedad del 60%. Entonces el aire que va a entrar al recinto va a pasar por un serpentín frío, el serpentín frío va a disminuir la temperatura hasta el punto de rocío y si queremos un poco más, ¿sí? De tal manera que retiremos humedad de cuánto a cuánto, de ese 85 a tal vez un 60, 50% para sentirnos un poco más cómodos, un poco más descansados, ¿sí? Y no sudar tanto. ¿Listo? A veces se necesitan 2 o más de estos procesos para llevar el aire a la temperatura y niveles de humedad deseados. Sí, claro. A ver, vamos a pensar en este. Digamos que yo estoy en este punto. Subo y digo, yo estoy en este punto con una línea de humedad relativa de tanto. ¿Listo? Una humedad relativa de tanto. Ahora yo llego y digo, quiero humidificar. Entonces tengo que seguir subiendo y si quiero seguir calentando, tengo que moverme a la derecha. ¿Sí? Yo caliento por resistencia y humidifico con pulverizador. Y listo, ya tendría mi condición. Ahora yo quiero, subo, enfrío y deshumidifico. Estoy en Barranca. Enfrío el aire de 30 grados a 26 y deshumidifico de 85 a 50, 60. ¿Sí? Entonces, ¿se pueden hacer esas condiciones? Sí, tal vez el equipo pues tenga que tener diferentes dispositivos, pero eso no es problema, ¿sí? El problema es tener la teoría que nos haga eso, pero el colocar una resistencia o colocar un humidificador, eso no es problema, ¿listo? El aire se calienta y humidifica comúnmente en invierno y se enfría y deshumidifica en verano, ¿sí? Esto lo decimos porque eso es retirado de un libro extranjero, no un libro colombiano. Si fuera un libro colombiano diríamos, en invierno deshumidificamos y en verano humidificamos, porque aquí hablamos de invierno cuando llueve y de verano cuando no llueve. En la realidad, el verano es cuando más llueve en el mundo, ¿sí? El verano es en las épocas más lluviosas en todas partes de verano. El invierno es cuando no llueve. No se ve humedad de esa manera y donde el invierno es muy duro, simplemente cae nieve, no cae lluvia. ¿Sí? Y esa es la crítica que está pasando ahorita, que cómo es posible que en Groenlandia haya caído lluvia. ¿Qué pasó con las situaciones de precipitación en ese lugar? ¿Sí? ¿Por qué está tan impactado? Eso no se había visto nunca. Entonces se generó una gran pregunta ahí. Está tratando de ser resuelta. La mayor parte de los procesos de acondicionamiento de aire pueden modelarse con procesos de flujo estacionario. ¿Sí? Vamos a suponer que las condiciones son estacionarias, son condiciones manejables, son condiciones de control. ¿Listo? Bueno, para nosotros en todo el análisis, pues vamos a considerar flujo de aire. No vamos a suponer aire estático, aire quieto. No, vamos a suponer un flujo de aire. Por lo tal, vamos a suponer que en los balances de masa vamos a tener masas de entrada y masas de salida. Venga, muchachos, ya voy a terminar esto, pero no quiero que se me vaya el tiempo sin comentar. Muchachos, si no se me soluciona esto, yo no voy a dar más esta clase aquí. ¿Sí? Y no sé ustedes si se van a quejar o algo, pero es que esto es imposible. O sea, ¿cómo vamos a hacer ejercicios? ¿Sí? Entonces, pues piénsenlo ustedes, muchachos, en la próxima clase hablamos.
Pero esto es increíble. El salón ha tenido muchos problemas, muchachos, muchos. Y si no hay cómo, muchachos, yo creo que lo mejor es terminar este semestre como estamos y esperar a que la condición, no sé, la mejoren de otra manera o podamos ya venir aquí a clase presencial todos o algo sea en el futuro. Pero esto de tener que venir aquí a hablar y hablar y hablar sin ni siquiera poder, sí, hacer algo, no, es terrible dar una clase así, muchachos, realmente. Profe, Entonces, ¿cómo? profe, ¿y no habría una forma de manifestarle a la universidad como la inconformidad que tenemos los estudiantes y todos con Sí, respecto a claro, ese salón exclusivo? claro, Como una muchachos, forma de presión. este no es el único, nosotros no somos el único curso. Aquí hay, por lo menos yo conozco dos profesores más. Sí, primero lo arreglaron, por lo menos le pusieron CPU ya podemos prender esto y hablar. Pero, muchachos, mire, ya pasó un mes. Esperamos a que nos arreglen aquí más, se nos pasa otro mes. Yo ya puse mi queja, yo no voy a poner más quejas. Ya el director sabe, ya hablé con la secretaria de aquí, mandé mi carta, no puedo hacer más. Sí, ya ponerme a pelear aquí, ya. Sí, la inconformidad es mayor que las ganas de pelear. Ya lo que quiero es terminar este semestre, muchachos, realmente. Quiero terminar este semestre con la UIS, una universidad que no me tiene muy conforme a nivel laboral, entonces vamos a ver qué se puede hacer la otra semana. De mi parte, yo no voy a poner más quejas. Si ustedes lo quieren hacer, como estudiantes, los invito, ese es su derecho y es lo que ustedes pueden hacer. Yo ya lo hice, pensé que iba a venir hoy y no hay mucho, entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya lo hice, no voy a hacer más, muchachos, ya esta universidad no responde, no tiene el cómo. En sistemas térmicos estoy haciendo un laboratorio sin tener cómo hacer laboratorio. Entonces ahí me asignaron un auxiliar, el auxiliar pues cuando salió a paro él tuvo que irse porque tiene que trabajar. Sí, igual yo también iba a continuar acá porque es que no nos pagan, esta universidad no paga. Entonces, trabajar de gratis, ¿quién? Y cuando nos pagan es, sí, no. Entonces, muchachos, yo no voy a quejarme más. Si ustedes lo quieren hacer, bienvenido sea. ¿Listo? Bueno, muchachos, en la próxima clase continuamos. Ya no doy más. Porque ya de aquí para allá no me parece. Necesito una situación ¿sí? De interacción. Y aquí hablando y hablando, pues ya no. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta, la recibo y la tratamos de solucionar. Y si no, pues podemos dejar aquí la clase. Les agradezco a ustedes la participación y al muchacho que vino hoy, pero de igual manera era mejor que él estuviera en la casa, por lo menos podía ver la presentación. ¿Sí? Profe, ¿usted va a enviar las diapositivas? Sí, yo se las envío en la tarde. Ahorita no puedo, pero en la tarde se las envío. Las envío al WhatsApp. Las envío al WhatsApp, ¿no? Gracias, profe. Porque recuerdo, revisen las diapositivas en la parte baja, ¿no? Ella tiene muchas veces tiene más información escrita en la parte baja que lo que hay en la gráfica, ¿sí? Ah, es un pequeño resumen de los libros, ¿vale? Bueno, hasta luego, señoritas. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias por Listo, su profe, hasta atención. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego.